Buenas tardes a todas y a todes. Bueno, estamos muy contentos de hoy tener con nosotros a Gerardo Cerabona. Gerardo es profesor de Derechos Humanos y de Clínica Jurídica en la UNICEN. Además, es secretario de extensión de dicha Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro y es un gran anfitrión y un gran amigo. Así que, bueno, estamos muy contentos, te escuchamos con gusto para que nos cuentes los últimos resultados y lo que han estado trabajando allá en relación con extensión. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para mí siempre es un placer poder compartir, ser invitado por ustedes y poder compartir estos espacios de conversación, de diálogo y de discusión sobre temas en el marco de la universidad, sobre temas que nos interesan a todos y a todas. Y realmente es un placer y agradezco muchísimo tanto a Juliana como a Pablo, que siempre están atentos y nos recuerdan a la Facu de Derecho de la UNICEN. Eh, es un placer porque realmente yo no conozco muchos espacios donde se generen específicamente para debatir y para discutir en el ámbito de la universidad. Lo digo con total sinceridad, digo, conozco muy bien la UNICEN, también recorro algunos edificios de la UBA u otras universidades más pequeñas, y la verdad que espacios de diálogo y de discusión como los que se vienen desarrollando desde hace muchos años ya en esta Facultad de Derecho de Mar del Plata, en particular desde el Centro de Investigación. La verdad que es un placer y es algo que hay que promover y hay que acompañar, porque me parece que más sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, es la única forma es tratando de construir conocimiento con honestidad intelectual y con un poco de valores más democráticos, ¿no? Yo lo que he visto y lo que veo muy frecuentemente en las universidades es espacios de charlas donde participa la gente que piensa igual. Digo, y realmente se pone súper aburrido, porque entonces no hay discusiones, no hay diálogos, no hay intercambio de ideas, no hay, digo, estamos hablando recién, ¿no? De la libertad. Bueno, discutamos qué es la libertad, qué entendemos por libertad. Estamos en tiempos donde los pensamientos están muy estancados y no nos estamos debatiendo nuevamente eh, este tipo de conceptos, de nociones que son fundantes en cualquier sociedad que pretenda ser democrática, y que no ponerlos en discusión, no darnos el espacio con buena fe para poder repensarlos y reflexionar al respecto, da lugar a que otras posiciones más autoritarias, más rígidas, eh, más interesadas en intereses que no son propios de la democracia, tengan lugar y vayan haciendo del sentido común una especie de conocimiento legitimado, como decíamos recién, y que muchas veces ciertamente dice muchas pavadas. Entonces, les agradezco un montón por esta invitación, los felicito y las felicito por seguir organizando y promoviendo este tipo de espacios, y ojalá que continúe siendo un puente de conversación entre nuestra Facultad de Derecho y el Centro de Investigación de ustedes. Así que, bueno, sí, casi que podríamos seguir conversando como estábamos conversando hasta ahora. Yo voy a hablar un poco sobre cómo estamos repensando la extensión universitaria desde la Facultad de Derecho y las razones que nos llevan a estar repensando la extensión universitaria, pero siempre me interesa, digo, esto, que sea un espacio donde podamos eh, interrumpirnos, conversar, intercambiar ideas o reflexionar al respecto, porque justamente estamos en tiempo, como decíamos recién, en tiempos de repensarnos y de reconstruir algunas cuestiones fundantes. Eh, bueno, un poco el título
o la motivación de la charla era cómo repensar la extensión en la ciudad en tiempos de pandemia, ¿no? Y un poco la pregunta es por qué es necesario pensar o repensar la extensión en una pandemia o en esta crisis que está generando la pandemia. Y justamente es eso, los efectos que está teniendo la pandemia en tanto crisis universal y crisis a nivel social, político, económico, local, nos pone en tensión un montón de cuestiones y nos obliga también a pensar como universidad en nuevas oportunidades. Digo, es trágico lo que estamos atravesando, pero tenemos la obligación de pensar la crisis como una oportunidad. Digo, de las crisis se salen, o se sale o se tiene que, tenemos el deber moral de salir con nuevas oportunidades y con mejoras, más allá que parezca un cliché, los antecedentes y las cuestiones previas que anteceden a esta crisis nos obliga justamente a esto. ¿Qué es lo que un poco nos hemos puesto arriba de la mesa desde la Secretaría de Extensión y la Facultad en relación a la crisis como para repensar la extensión universitaria? Primero que esta pandemia visibilizó de una forma mucho más grave las desigualdades preexistentes. ¿Sí? Las desigualdades en el ámbito económico, en el ámbito educativo, laboral, de la seguridad social. La pandemia es como que puso en primera plana o sacó en los diarios y en la televisión las desigualdades, el entramado de desigualdades existentes en nuestro país y en general en Latinoamérica. Digo, y uno podría hablar de las desigualdades a nivel mundial, eh, de un proceso que viene gestándose hay muchas décadas ya. Digo, es algo que viene sosteniéndose y no deja de avanzar en ningún momento. Por lo menos lo podemos situar a mediados de la década de los 70, donde el debilitamiento del Estado social o el quiebre del estado de bienestar, inclusive en los países de Latinoamérica, empieza a revertirse o a debilitarse de una manera muy marcada. Eso da cuenta de que llegamos a la pandemia y se pone en evidencia todo este tipo de desigualdades que no hacen solamente a la pobreza, sino que hacen a una sociedad injusta en otros términos. ¿Sí? Esa es una de las primeras cosas que nos aparece arriba de la mesa, que estábamos trabajando, lógicamente, desde Extensión, pero con otra lógica. No estábamos, digamos, no estábamos trabajando las desigualdades, estamos tratando de ver cómo podíamos ponerlas en tela de juicio, cómo podíamos trabajar algún aspecto en particular de las desigualdades para trabajar sobre discriminaciones puntuales en la ciudad de Azul o en nuestra región y demás, pero el escenario cambia rotundamente con la situación de pandemia. Otra cosa relacionada con esto que venía diciendo, que nosotros consideramos es que la pandemia vino a acelerar y a profundizar o a agravar ese proceso de desmantelamiento o de debilitamiento del estado de bienestar. ¿Sí? Esto quiere decir que los pilares que se habían sabido construir en algún momento para garantizar niveles de igualdad y de bienestar y de vida adecuada a la mayoría o a la mayor parte de la población, vienen corriéndose de alguna manera del ámbito público, vienen corriéndose o siendo más deficitarios en términos de calidad, vienen corriéndose en sus aspectos inclusivos y viene avanzando en su lugar lo que es la mercantilización de bienes indispensables para alcanzar lo que Garzón Valdés llamaría el coto vedado a la negociación política o ese espacio, digamos, de la vida en sociedad que no podemos poner en discusión porque es el que garantiza que todos tengamos un mínimo nivel de vida. Bueno, ese mínimo está reducido en su máxima expresión. Las instituciones principales que siguen sosteniéndolo están precarizadas en alguna medida, están resquebrajadas, están deslegitimadas desde lo discursivo, y es algo que
sí da cuenta de un cambio mucho más profundo con la pandemia, y que es lo que nos va a brindar de alguna manera, a nuestra forma de entender, por lo menos una nueva oportunidad desde la extensión universitaria. Otra cuestión que pasó fue también que se profundizó la discusión social, el descontento con la política, la deslegitimación de la política con, digamos, de verdad y no, digo, con razones válidas y con razones no válidas, ¿no? La política viene cumpliendo, la dirigencia política viene cumpliendo un rol eh, confuso, si se quiere. Algunos hablan de que se ha establecido una especie de oligarquía política que gira en sus intereses en torno a sí mismo, y hay una crisis de representación eh, que cuesta los derechos a la sociedad, básicamente, ¿no? Esto se ha agudizado, esto que veníamos hablando recién, el, el entramado social y los acuerdos sociales entre las personas de una misma comunidad, y cómo la identidad o el sentido de pertenencia a un espacio viene resquebrajándose, inclusive más allá de las diferencias sociales y económicas que ya existían. Digo, los años 70, los años 90, patearon todo el tejido social y lo pulverizaron. Las consecuencias de ese rompimiento del tejido social, de la cohesión social, son consecuencias que, digamos, son problemas que tienen consecuencias no a corto plazo, sino que tienen consecuencias a mediano y largo plazo, y que en la medida que uno no observa que hay medidas, que hay políticas, que hay decisiones, que hay acuerdos como para revertir esa situación, lo que se puede esperar es que sigan profundizándose. Bueno, la pandemia también vino a poner en crisis y profundizar ese descontento, ese enojo, esa discordia, que en general se piensa como las posiciones, que esto es una cosa muy interesante, ¿no? Se piensa también como que todas estas posiciones enajenadas son posiciones que parten de lo racional, porque en general tenemos como inconscientemente que las personas somos todas racionales, entonces todo lo que hacemos es desde el ámbito racional, pensado, sabido, justificado en un conocimiento, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que se ve es una exacerbación de las pasiones y de los sentimientos y de los prejuicios y de los sesgos, y de querer tener la verdad como una forma de destruir a otro. Digo, lo que uno puede observar por eso hablaba de los espacios de discusión como estos, que a uno le traen tanta paz, ¿no? Porque puede discutir y puede plantear cuestiones abiertamente sin mayores problemas, pero uno no podría hacer lo mismo en una mesa familiar. Y por más que uno le muestre pruebas y pruebas y pruebas y pruebas de por qué una cosa es como es, por qué 2 más 2 es 4, no importa. Digo, y eso también nos está afectando de forma grave, si se quiere, en nuestras comunidades. Y otra cuestión que sucede con esta pandemia es que pone aún más en evidencia que el mundo cambió hace mucho tiempo. El mundo cambió hace mucho tiempo, y nosotros, en términos generales, seguimos discutiendo el mundo que ya pasó. Hacemos como una melancolía política y de los derechos, y pretendemos sostenernos en formas de acuerdos sociales, en formas de vida, en formas de educación, en formas laborales que no existen más, no porque no sigan sucediendo, sino porque ya cambiaron, y nosotros seguimos soportando formas o profundizando formas de un Estado y de una sociedad que ya dejó de existir. Digo, nosotros seguimos con la misma forma de educación, ¿sí? Para un mundo que ya no es el mismo. Seguimos pensando el trabajo con las mismas lógicas para un mundo que ya no es el mismo. Seguimos pensando las protecciones sociales con las mismas lógicas que tuvo hace 4, 5 o 6 décadas atrás.
Y el avance tecnológico, la innovación tecnológica, la globalización, modificaron los vínculos del Estado con el ciudadano, con las personas, modificaron las representaciones políticas, modificaron el mundo del trabajo, modificaron el mundo educativo. Nosotros en nuestra facultad nos cuestionamos mucho la formación jurídica y la formación en derecho, porque nosotros seguimos enseñando como si dentro de 20 años los abogados van a seguir litigando y trabajando con las mismas incumbencias que hoy. Y estamos trabajando con modelos del principio del siglo XX, del XIX, etcétera, etcétera. Y nosotros formamos estudiantes y futuros profesionales para 50, 60 años de vida profesional, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando a que la realidad nos choque, nos lleve por delante y nos diga, bueno, el derecho no se ejerce más así, digamos, los abogados que ustedes forman no tienen las competencias ni las incumbencias para... Bueno, y ahí hay una pregunta, ¿para qué vamos a formar, no? Eh, y ahí es un poco donde empezamos a unir estos antecedentes que yo mencionaba recién con la enseñanza del derecho y con la extensión universitaria. Y así un poco este es el escenario que más o menos o rápidamente podemos llegar a advertir que existe. ¿Tenemos algo que cambiar en la universidad respecto de la enseñanza? Y si es así, esa enseñanza, ¿cómo se traduce en los ámbitos de la extensión universitaria? ¿Cuál es el rol que tiene que empezar a cumplir la extensión universitaria si es que tiene que cumplirlo? Porque la extensión es una forma de enseñanza del derecho en contextos situados, en realidades concretas, en vinculación completa con nuestra comunidad. Digo, la enseñanza del derecho, lógicamente, y esto ya lo sabemos, no es nada más el aula, ¿sí? O lo que un profesor puede impartir de conocimiento, pero es una cuestión que nos interpela y a mí me preocupa, porque en realidad tampoco tengo respuestas a eso, cómo tenemos que formar los nuevos profesionales o los futuros profesionales en un mundo que cambió, un mundo para el cual nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar porque está cambiando y está en constante movimiento y no sabemos cómo van a ser las nuevas incumbencias profesionales, pero alguna de las certezas que sí sabemos es que es necesario formar abogados y abogadas con mucho mayor apego a un sistema democrático basado en la Constitución, basado en el enfoque de los derechos humanos y con un muy fuerte apego al principio de igualdad y no discriminación, como fundante de cualquier Estado de Derecho. Digo, hacíamos mención antes de empezar la charla eh, a la serie Years and Years, donde se demuestra una progresión de sistemas más autoritarios, más totalitarios, eh, con fuerte segregación o discriminación de cualquier tipo, sistemas intolerantes. Digo, ¿cómo nos vamos a preparar quienes somos abogados, abogadas o quienes van a ser futuros abogados o abogadas para enfrentar situaciones donde la intolerancia puede ser una, una circunstancia mucho más normalizada, si se quiere? ¿Cómo vamos a construir mayor democracia desde nuestras profesiones, desde nuestros ámbitos laborales, desde nuestros ámbitos en general? ¿Cómo vamos a construir mayor democracia para generar mejores condiciones de igualdad y una sociedad eh, un poco más justa? Eso es un gran desafío que tenemos como universidad. Las universidades en general tenemos ese gran desafío. Eh, es un nuevo escenario que se nos presenta donde sabemos también que nuestras posibilidades son acotadas o son parciales, por lo menos, porque no somos los responsables ni quienes podemos abarcar la problemática de lleno, ¿no? Somos la universidad y tenemos una posibilidad de incidencia.
tenemos algunas capacidades instaladas o propias que resultan muy importantes, tenemos una muy buena legitimación social, tenemos un reconocimiento social y tenemos la posibilidad de abrir puertas que no cualquier institución tiene la posibilidad. Entonces, nuestra apuesta, me parece, nosotros por lo menos estamos pensándolo a mediano plazo de esta forma, tiene que ser a construir mayor democracia en el ámbito local. Y esta es otra cuestión que sí advertimos. Parece que en los últimos años todos estos procesos de concentración de lo que fuere también han concentrado la política y las decisiones en el nivel nacional de nuestro Estado, hablando en particular de Argentina. Y los ámbitos locales, si bien empiezan y han empezado a tener un nivel de demandas muy, muy superior al de otros tiempos, la capacidad de decisión o de articulación que tienen no es equivalente al nivel de demanda que tienen. Entonces nos parece a nosotros que lo que hay que tratar de hacer es de fortalecer nuevamente un camino que se desandó, que es el de la fortaleza de la identidad local, de la capacidad local, no como forma de segregación ni de diferenciación de otros grupos o de otras comunidades, no en ese sentido, sino de que volver a tomar la iniciativa desde las diferentes experiencias, organizaciones, instituciones que hay en nuestra sociedad y ponernos a conversar sobre los intereses y los temas que tenemos en común y que queremos construir y convertir en políticas públicas de otra forma. Me parece que esa es una gran oportunidad que tenemos desde los ámbitos locales y que hay que tratar de incidir en ese punto. ¿Por qué la pandemia nos muestra en esto una nueva oportunidad? Porque me parece que con todos los antecedentes que nosotros consideramos y que mencionaba, está demostrado que hay un pacto social que no funcionó o no terminó de funcionar o funciona, pero no para la mayoría de la gente. No funciona en términos de beneficios o de calidad de vida para la mayoría de la gente. Digo, convivimos con 60% de pobreza infantil, entre 40 y 50% de pobreza en general, precarización laboral. Ya nos hemos acostumbrado a que Rappi y Globo es una nueva forma de ser libre y autónomo en el mercado laboral y avanzamos sin más con ese tipo de cuestiones. Digo, la informalidad laboral en Argentina ronda porcentajes altísimos hace décadas y no pasa absolutamente nada. Los sistemas tributarios son absolutamente regresivos y seguimos con la argumentación de que para los derechos sociales no hay presupuesto que alcance. Y estamos en el medio de ese acuerdo, ¿no? De un acuerdo que no tiene apoyo constitucional, no tiene apoyo desde el enfoque de derechos humanos, pero sin embargo está vigente, funciona y tiene enormes perjuicios para la mayoría de la población. Entonces, digo, somos muchos y muchas quienes desde la población tenemos la oportunidad de empezar a repactar un acuerdo social. Un acuerdo social, como vienen mencionando algunos organismos internacionales, donde se proponga un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Nosotros nos caracterizamos, en general, los países de Latinoamérica, por tener modelos de desarrollo extractivos, primarizados, etcétera, etcétera, etcétera. Tema de discusión y de investigación por, por demás interesante, ¿no? De por qué teniendo las capacidades que tenemos, seguimos siendo países empobrecidos o pobres o con niveles de bienestar muy bajos. Pero a lo que iba es un momento para repensar, es un momento de quiebre, un momento de crisis,
y es un momento para repensar desde abajo, desde lo local, en principio, desde lo que existe y desde donde hay vocación para repensar nuevos acuerdos sociales. Me parece que la mirada puesta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, esperando a ver qué se decide y qué no se decide allá y cuál es la política que va a imperar en materia social para X cosa, tiene que estar en un segundo plano y tenemos que empezar a hacernos cargo en nuestros propios ámbitos de cómo queremos pactar nuestras convivencias y en la medida de lo que se puede, el bienestar de nuestra comunidad. No creo que sea algo imposible, algo utópico. Me parece que todas las ciudades todavía tenemos muchas de las cuestiones que supieron sostener algún modelo de bienestar, algún modelo de pleno empleo, algún modelo de salud pública y educación pública de calidad, que fuimos perdiendo, que se fue haciendo cada vez más complejo, pero creo que mucho de eso todavía existe, ¿sí? Y que tenemos como deber empezar a recuperar y empezar a poner en juego y en conversación nuevamente. Y ahí es donde me parece que la universidad tiene un rol fundamental. Me parece que la universidad en esto de repensar los acuerdos sociales y los acuerdos locales tiene un rol de articulación y de puente que no lo tiene ninguna otra institución. En primer lugar, porque la universidad de alguna forma no participa, no es ni beneficiaria ni perjudicada por los enojos o descontentos eh, con la dirigencia política en general. Digo, la universidad no es un municipio, no es la provincia, no es la nación, es la universidad. Y esa cosa confusa de sobre quién es la universidad, en alguna medida nos ayuda o nos sirve como para ser un actor clave en el armado de mesas, en el armado de espacios, en el armado de discusiones, en la puesta en debate, en la agenda pública de determinados temas, y sobre todo nos pone en un lugar, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de recursos económicos, humanos, etcétera, etcétera, que tenemos nosotros también, ¿no? Me parece que pensando en ese sentido, el rol de articulador y de puente de la universidad pasa a ser un rol fundamental. Digo, nosotros tenemos experiencia en, no sé, medio ambiente. Y en la ciudad de Azul hay muchas instituciones u organizaciones que están trabajando la cuestión de medio ambiente. Pero no hay una política local, una política pública local que esté trabajando medio ambiente. Como Facultad de Derecho, ¿qué hicimos? Convocamos a las instituciones que están trabajando medio ambiente, nos sentamos a conversar en una mesa y estamos pensando líneas de acción para trabajar residuos sólidos urbanos, para trabajar lo que es política de reciclado. ¿Y nosotros qué hacemos? Juntamos a la gente, juntamos a los espacios, los acompañamos a legitimar su discurso socialmente, los acompañamos a trabajar eh, sus políticas comunicacionales, trabajamos con nuestros propios estudiantes para que adviertan el derecho y el juego del derecho en una problemática en concreto, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar distintos temas de esa forma. Y durante el año 2020, el año pasado, básicamente lo hicimos a través eh, de ciclos de charlas temáticas abiertas al público, lógicamente, donde no participaba nada más gente de la universidad, sino que la universidad nada más moderaba. O sea, nosotros desde la Facultad de Derecho lo único que hacíamos era moderar. Entonces trabajamos una línea, por ejemplo, sobre derecho a la alimentación adecuada y políticas públicas locales. Perfecto. ¿Cuál era el problema? No entender por qué compramos en el mercado central de Ciudad Autónoma de Buenos Aires la lechuga y el tomate que podemos sembrar en nuestras ciudades. ¿Por qué, digo, concentramos algo tan sencillo que podemos estar trabajando en nuestras comunidades? ¿O cómo se piensa por lo menos eso? ¿Hay alguna política de incentivo
¿Hay alguna política que promueva la producción local de? ¿Hay alguna política que diga que es beneficioso tener un mercado común municipal de? ¿No? Cosas muy sencillas. Azul, Olavarría y Tandil, por ejemplo, compran la mayoría, esto lo relevamos, compran la mayoría de sus productos de verdulería, digamos, en Buenos Aires y en Mar del Plata. Ahí están las mayores producciones, el Cordón de la Plata, ¿no? Pero las distribuciones es Buenos Aires y Mar del Plata. Entonces, nosotros estamos pagando, por ejemplo, un flete enorme, ¿sí? Que incide lógicamente en el precio de los productos, etcétera, etcétera, con algo que nosotros podríamos estar trabajando y produciendo trabajo en nuestra propia localidad. Digo, no se puede hacer con todos los productos lo mismo, no hay ciudades que sean autosuficientes. Por eso, digo, pensar la organización de determinados aspectos que pueden generar trabajo, que pueden generar una mejor calidad de vida para determinados sectores de la sociedad, que puede volver a establecer o a restablecer lazos de cooperación comunitaria, sentidos de pertenencia a una comunidad. Digo, es mucho más sencillo cuando nosotros pensamos en el otro o en la otra como un par que es de nuestra comunidad, que tenemos una identidad, y no cuando lo pensamos como un enemigo, como un extraño, como un diferente. Y estas cuestiones de fondo tienen que estar pensadas también. Cualquier proyecto de extensión, cualquier trabajo de extensión tiene que estar pensado en términos de promover la cohesión social, ¿no? Esto fue una de las líneas que trabajamos. Otra que trabajamos fue Derecho a Educación y Proyecto de Vida Adolescente. Digo, se está trabajando en las escuelas secundarias con el proyecto de vida de los adolescentes y las adolescentes que concurren a la escuela secundaria. Se está trabajando sobre las diferentes oportunidades que existen después de la secundaria. Se está tomando en cuenta las diferentes barreras o discriminaciones que esos chicos o chicas pueden tener a la hora de pensar su proyecto de vida. Digo, es importante y no es menor esta cuestión. Azul, por ejemplo, por tomar como ejemplo, es una ciudad que tiene una oferta de formación en oficios, de educación terciaria, de educación universitaria enorme. Mar del Plata debe ser también enorme la oferta que existe. Y sin embargo, muchas veces eso no es accesible para todos los estudiantes de una escuela secundaria, por diferentes razones, ¿no? Entonces, tendría que existir una política local que promueva que un estudiante secundario pueda elegir algo que le gustaría hacer, o eso tiene que quedar librado a sus vínculos sociales, su familia y la realidad económica y la urgencia económica que le toque atravesar, o el barrio en el que nació. Tiene que estar ese proyecto de vida condicionado tan fuertemente por todas esas cosas, o hay alguna forma de hacer, digo, con cosas que existen, ¿no? No estoy diciendo hay que crear una universidad por ciudad, por cada pueblo que tenga la oferta de todas las carreras que existen. Estoy diciendo, con lo que existe, ¿podemos mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades? ¿Podemos pensar en que un estudiante secundario esté craneando qué le gustaría hacer, qué le apasionaría hacer, y si está la posibilidad de acercar y estrechar ese vínculo, acompañar ese trayecto? Digo, hay políticas a nivel nacional que acompañan esas posibilidades, por ejemplo, como progresar, bueno, pensar, es suficiente, aunque sea ponerlo arriba de la mesa, la comunidad educativa de la ciudad y decir, la comunidad educativa y más amplio también, ¿no? Y los adolescentes también. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esa división que se está generando entre los chicos y las chicas que van a la escuela pública y los que van a la escuela privada? No comparten la misma ciudad, no comparten los mismos espacios, no comparten los mismos clubes, no comparten nada, o sea, son ajenos. Y lo hicimos, eso lo hicimos los adultos, digo, lo hicieron las políticas.
Yo que soy de Tandil, eso se ve muy patente. Cuando yo iba a la escuela en los 90, la cohesión social que existía entre nuestra comunidad era más o menos satisfactoria. Hoy es un extremo y el otro, ¿no? ¿Qué hicimos con la educación pública ahí? ¿Qué hicimos con la... Digo, nosotros que conocemos la universidad sabemos que es un ámbito democratizador e igualador para quienes llegan. Si llegaste, tenés un montón de posibilidades de reconvertir tus condiciones, tus vínculos, tus posibilidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué trabajamos desde lo local, las diferentes instituciones que existimos para que eso sea posible, por ejemplo? Porque la Facultad de Derecho en Azul no es que la conocen todos los estudiantes secundarios que están en Azul. Y eso nos pasa en todas las ciudades. Y todas las carreras terciarias que existen tampoco. Y hay institutos de formación profesional con una variedad de cursos y de formaciones enorme. Y eso tampoco. Entonces, ¿qué nos está pasando ahí en el medio, no? Lógicamente acá, por lo menos el municipio, brilla por su ausencia y por su falta de política en eso. Entonces, bueno, es un espacio que la universidad tiene que promover, tiene que fortalecerlo, tiene que poner en la agenda pública. Ahí el municipio va a aparecer y va a decir, bueno, no nos invitaron, nosotros queremos, y después cuando le digamos al municipio, bueno, hay que imprimir 2 folletos de 1 centímetro cada uno, va a decir, no, no hay fondos, no, no podemos, y qué sé yo. Bueno, listo, no importa. Sigan, sigan con su no política. Eh, Otro de los ejes que trabajamos en esto de poner en discusión pública fue los derechos sociales en el marco de contextos de encierro. Nosotros tenemos un trabajo ya de muchos años en 4 unidades penitenciarias y bueno, como saben, los derechos sociales dentro de los contextos de encierro es algo casi como inexistente, ¿no? Eh, y muy difícil. Entonces estuvimos poniendo en discusión con la participación de los propios estudiantes que tenemos en contexto de encierro, que por suerte están demostrando unos desempeños académicos brillantes, todo lo cual, digamos, da cuenta de que cuando una persona tiene posibilidades y tiene oportunidades, eh, logra las cosas que quiere y las cosas que le gustan, pero bueno, a veces tenemos tantas restricciones que ni siquiera llegamos a brindar ese tipo de posibilidades. También estuvimos trabajando sobre acceso a justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Es un tema que siempre nos interesó y que nos gusta poner en cuestión como eh, la falta de recursos económicos y o de conocimiento y o de barreras socioculturales son un impedimento para que las personas puedan reclamar y puedan exigir el cumplimiento de sus derechos. Eh, no solamente en el ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo, instituciones de la administración nacional, provincial y municipal que se encargan o deberían encargarse de tramitar las demandas de nuestra ciudadanía existe. Lo que existe es también una atención o una lógica de satisfacción de esas demandas un tanto arbitraria. Digo, y es arbitraria por muchos motivos, pero uno habla con las oficinas de desarrollo social de un municipio y no sabe a quién abrazar primero, o sea, la persona que fue a atender o a la persona que está atendiendo, porque la persona que está atendiendo no tiene respuestas para la persona que va a atender, y eso se genera en un ámbito de conflicto, de frustración, muchas veces es un ámbito de violencia, ¿sí? Porque el Estado no tiene capacidad para dar respuesta a una demanda tan sencilla que le puede presentar una persona en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Tratamos también de mediar ahí, de ver cómo podemos eh, trabajar las cuestiones de acceso a justicia a través de la orientación, a través de estas vinculaciones que se pueden hacer desde la universidad y decir, miren, en tal lugar está sucediendo este tipo de problemáticas, los vecinos quieren este tipo, o tienen este tipo de reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces como interviene la universidad,
ya las respuestas son más formales, son más institucionales, etcétera, etcétera. Más allá que a nosotros tampoco muchas veces nos contestan absolutamente nada desde el municipio. Y otra cuestión que trabajamos el año pasado fue esto de las políticas de residuos sólidos urbanos y el tratamiento a nivel local. Participaron funcionarios y personas de diferentes organizaciones de toda nuestra región, y la verdad con resultados y aportes más que interesantes. Este año, un poco tomando toda esa experiencia, avanzamos con algunas cuestiones más concretas, pero insistimos con esto, tomándolo como una forma de empezar a instalar temas, a trabajar temas, pensando de acá a 3, 4 años, tener proyectos sólidos funcionando, ¿sí? Este año nos planteamos trabajar, por ejemplo, la agremiación estudiantil en contexto de encierro, ¿sí? Cómo acompañarlos a que puedan tener una mejor organización y reclamarle a nuestra propia universidad lo que por derecho les corresponde, eh, porque nosotros, digamos, como facultad hacemos el mayor esfuerzo posible para llevar la educación en contexto de encierro, pero la universidad nos da un apoyo por lo menos tenue, ¿no? O sea, es como muy suavecito el acompañamiento que nos hace para todo lo que se necesita, y la cárcel es súper demandante, y con cuestiones de internet, computadoras y todo eso, bueno, yo me he vuelto un experto informático en ver cómo solucionar la escasez de dispositivos y de internet y de pagar gigas, etcétera, etcétera, pero tenemos a los estudiantes cursando de igual a igual, digo, con esto de la virtualidad, y para ellos es impresionante tener eso. Y la mayoría te repiten exactamente lo mismo. Si yo hubiese tenido esta oportunidad cuando estaba libre, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo podemos trabajar ese tipo de cuestiones? Porque si te lo dicen así tan claramente, es porque efectivamente eso podría haber sido de otra forma. Otra de las cuestiones que nos marca la brecha digital, como nada, esperemos que pueda ser algo que se aborde integralmente y rápidamente, porque es una constante más para agravar las condiciones de desigualdad. Estamos trabajando también un proyecto de vida autónoma de personas trans y travestis. Surgió en la universidad la posibilidad de conversar y empezar a discutir el cupo laboral trans. Nosotros, nuestra participación desde la facultad, un poco fue interpelar la política de cupo y decir, miren, entre nuestras 3 ciudades, Olavarría, Azul y Tandil, el universo de personas trans, travestis puede ser de 100. Nosotros vamos a ofrecer 3 cupos laborales. O sea, es lo que podemos hacer como universidad, eso. ¿Y qué hacemos con las 97 personas restantes, no? Eh, entonces un poco fue ponernos a discutir, decir, vamos a ampliar un poco la mirada, y no sometamos tampoco a la persona trans o travesti que, bueno, mirá, qué buenos somos, te conseguimos un cupo laboral. Vos, que no sabemos si alguna vez pensaste en trabajar en una universidad, pero ahora vas a trabajar en una universidad, en algún lugar que a la universidad no le quede muy incómodo. Nada, pusimos en tela de juicio eso, y pensamos en 2 ejes más amplios de trabajo que tiene que ver con formación laboral, con acompañamiento para lo que fuere en materia laboral, y terminalidad y permanencia educativa, sea del ámbito secundario como del ámbito universitario. Digo, pero eso surgió también de poder tener espacios de discusión honestos, y espacios donde nadie se siente afectado porque estemos discutiendo ideas. Empezamos a trabajar con las organizaciones de personas trans y travestis de nuestra región. Estamos haciendo un relevamiento súper interesante. Digo, cualquier política tiene que surgir con un diagnóstico, un relevamiento sobre qué le pasa a esa población que va a ser destinataria de la política. Esto tiene que ver también con hacer las políticas y las intervenciones y construirlas desde abajo, desde lo local, desde lo situado, ¿no?
Estamos avanzando con eso, por suerte está marchando bastante bien. Y otra línea que estamos trabajando este año es de territorio y derechos, ¿sí? Que un poco tiende a trabajar esta parte interna de enseñanza con los estudiantes y empezar a conversar con ellos sobre extensión y sobre las posibilidades de repensar una extensión con estos objetivos eh, que veníamos marcando, ¿no? Los de generar, en alguna medida, desde el rol universitario, mejores condiciones de democracia, que esto implica mejores condiciones de participación política de la ciudadanía, eh, que implica poder trabajar sobre las problemáticas concretas locales de otra forma, y que implica también trabajar sobre la institucionalización de determinadas formas de garantía de derechos y que no queden al arbitrio o en manos de la arbitrariedad del poder de turno, del político de turno o de lo que fuera. Que en materia de derechos sociales es una cuestión que tiene bastante historia ya y que sigue teniendo historia en nuestro país. Los derechos sociales en general tienen una forma de traducirse en la realidad que tiene que ver con las organizaciones sociales y políticas y la pertenencia o no a las organizaciones sociales y políticas. Los derechos sociales no pueden ser una moneda de cambio en ese sentido y tienen que ser garantizados para cualquier persona, eh, más allá de su pensamiento, su ideología política, su afiliación o no partidaria. Entonces, como para ir cerrando, después de hacer este paneo de qué estamos pensando y a dónde queremos ir un poco con la extensión desde la Facultad de Derecho, eh, creemos que la universidad tiene un rol fundamental en esto de acompañar a construir un nuevo acuerdo social con una fuerte impronta local, que este nuevo acuerdo social tiene que tener una participación amplia de los diversos sectores organizados y no organizados de nuestra sociedad, que acompañar a tener mejores instancias de exigibilidad en la representación política local es un factor que la universidad, la facultad y el derecho, nosotros que estudiamos y aprendemos derecho, es algo esencial en esto y que también el trabajo de mapeo de problemáticas, sobre todo desde un enfoque de derechos humanos, desde la perspectiva de género, desde las intersecciones, es un trabajo, el mapeo de problemáticas es un trabajo que la universidad tiene capacidad de hacer y que es una posibilidad que puede marcar la agenda pública y puede incidir de alguna manera, no de un día para otro, lógicamente, pero de alguna manera puede incidir en la agenda política y en las políticas públicas locales. Creemos que esa es una forma también de enseñar el derecho, es una forma de pensar la universidad, y creemos que como profesionales del derecho tenemos una responsabilidad moral enorme, y no solamente moral, una responsabilidad enorme porque elegimos esta carrera porque sabemos lo que significa. Digo, ser abogado, ser abogada, conocer el derecho, conocer las reglas y los principios de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, no es una cosa inocente y que se puede equiparar a cualquier otra. La verdad tenemos una herramienta importantísima en nuestras manos, que tenemos que saber cómo utilizarla, que tenemos que saber cómo emplearla y que tenemos que de alguna forma entregarnos a los principios, a los mejores principios humanistas que tiene el derecho. Eh, y ese es nuestro rol, me parece, que a partir de ahí, de tomar conciencia de eso, de dónde está parada nuestra sociedad, de los problemas que afronta y de la posibilidad de empezar a construir nuevos acuerdos sociales con esta impronta de lo local,
es algo que la extensión universitaria tiene que empezar a transitar y tiene que plantearse como un objetivo a mediano y largo plazo y transformarlo también en una nueva forma de formación y de enseñanza del derecho. Así que no mucho más que eso, no quiero extenderme mucho más en esto. Eh, Les agradezco muchísimo la atención y bueno, quedo abierto o quedamos ya disponibles para empezar a conversar, si les parece bien. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Quiero, ante todo, felicitarte por la exposición. Ha sido, la verdad, muy, muy clara, muy completa. Has dejado muchísimos temas realmente para que podamos discutir y conversar. Así que ya habilitamos el debate. Sorpresivamente tenemos al amigo Pablo Balatinas, que ya está primero. Así que, Pablo, te escuchamos. Está muteado, Pablo. Creo que quedó intimidado. Pablo siempre interviene en nuestras jornadas hace muchísimos años y es un, como decimos, un inquisidor serial. Ya va para Mientras, a ver, ahí está, Pablo. Ahora sí. Se te escucha, Ahora. no se te ve, pero se te escucha, sí. Bueno, agradecido también por la exposición. Comparto plenamente todo lo que están haciendo y lo que se dijo, pero me parece que está basado en 3 pilares que es necesario al menos revisar. El primero, que es muy seductor, que es que los saberes y haceres de todos los hombres a través de la humanidad nos lleven hacia una superación. Pero ya nos decía Vico que la historia tenía corsi y recorsi, ¿no? Creo que estamos en un estadio de involución. Cuando hablamos de los porcentajes de pobreza que mencionó, son mucho más graves de los que teníamos. Cuando vemos la realidad que comentábamos con la gente con carros a caballo o empujando un carro, no podemos concebir que eso esté pasando en este momento con nuestra gente en la Argentina, proveedora de alimentos y con grandes dificultades, ¿no es cierto?, de acceder a ellos. Así que creo que estamos en un periodo de franco retroceso. Después, cuando hablaban en la charla inicial de volver a la racionalidad y eliminar las pasiones, bueno, ahí voy a hacer una observación. Tal cosa no existe. Es decir, voy a apelar a Galeano y a la idea de sentipensantes. Voy a pensar en el pensamiento complejo, que no nos va a servir para describir, explicar y predecir como quisiéramos, pero que nos acerca mucho al humano. El humano tiene todo eso. Con lo cual, quienes sigan apelando a la racionalidad, sin sentimientos, sin contexto histórico, sin intereses, sin pasiones, sin miedos, es un ridículo. Realmente no apruebo esa idea. El tercer pilar, que es la tecnología, que es el peligro de estar enseñando aquellas cosas que después van a ser totalmente diferentes, porque el mundo cambia, y eso es todavía más irritante, porque Kropotkin escribe en principios del siglo XX una obra donde con 5 horas, con la tecnología que había en el momento, bastaba para que toda la humanidad esté alimentada. Tenemos una tercera parte de la humanidad en estado de indigencia y tenemos una tecnología que es infinitamente superior en aras de la producción. Con lo cual, esos 3 pilares me parece que merecen esa observación. Respecto a recobrar la ciudad como un lugar de la utopía local, bueno, sí, me parece que la democracia es más directa, podemos conocer a las personas, podemos interactuar. Me parece que cuando ya llega a nivel provincial o nacional se nos pierde un poco esa participación democrática. Y acá se dieron muchas ideas, muchas las mencionó Pablo en su exposición, y yo quiero repetir esto de que podemos pensar en un asistencialismo, en dar medios de transporte gratuitos, que benefician a todos, pero fundamentalmente a las clases más necesitadas, que tendrían más dinero y mejor calidad de vida. Y el tema central, que es cómo llevar la universidad a la calle por el servicio de extensión, cómo hacer de que la universidad no esté intramuros, sino que si hay mentes preclaras que sirvan para mejorar este estado de cosas que está en retroceso. Bueno, me parecen muy buenas las medidas, pero yo sumaría una que trabajamos con la licenciada Gadowski,
que es aprendizaje-servicio. Ser conscientes de que ni somos los mejores y realmente no podremos explicar por qué tuvimos el privilegio de la universidad, por qué la comunidad gastó tanto en nosotros, con lo cual eso generaría la idea de la hipoteca social. Y qué mejor que aprender devolviendo sobre esa hipoteca social. El aprendizaje-servicio haría que nuestros alumnos, nuestros futuros abogados, fueran, y a todas aquellas personas que no pueden pagar un abogado, fueran a su casa y colaborarían. Así en todas las profesiones. Hablo de abogacía porque es la que se mencionó. Así que bueno, me gustaría una reflexión sobre este último punto, si el aprendizaje-servicio está también dentro de las modalidades pensadas dentro del servicio de extensión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por las observaciones. Ahí iba anotando lo que mencionabas. Una aclaración. Cuando hablamos de la racionalidad, me parece que no nos referíamos a como eliminar el tema de las pasiones, sino que hacíamos referencia como que se hablaba desde una pretendida racionalidad, como que lo único que existe es la racionalidad, y en realidad hay un foco muy marcado desde cierta pasionalidad. Y muchas veces parte de la política se objeta porque se la tilda de irracional o pasional, como si lo pasional no fuese parte del ser humano. Entonces, yo lo que digo es, lo que no estoy de acuerdo es que se vendan cuestiones como, bueno, es de la razón esto, o sea, no hay otra forma, porque en realidad eso es una falacia. El ser humano, digamos, cualquiera que le pregunte a un abuelo, una abuela que fue beneficiaria de los planes de vivienda del peronismo, ¿sí? O sea, no va a haber forma de que le digan que el peronismo es malo, porque tiene ese recuerdo emotivo, porque tiene ese antecedente, porque tiene ese hecho, etcétera, etcétera, y anda a explicarle y decirle cuestiones racionales. Y no funciona así. Entonces, digo, me parece que no nos referíamos a que hay que ser racional ni que es la única forma, sino como que había muchos discursos que se ponían como racionales y como válidos y legítimos y en realidad no eran tales. Me parece que iba un poco por ahí. Respecto de que esto que vos mencionás, lo de estadio de involución o reversión, eh, estoy leyendo ahora en este momento dos libros, uno es el de Nino, Un país al margen de la ley, y uno que cita Nino, que trabaja sobre la reversión del desarrollo argentino, que habla de Argentina en particular, que lo sitúan a partir de la crisis del 30, y hacen un planteo muy interesante, porque dice, Argentina no es que es un país en vías de desarrollo, sino que es uno de los pocos países que viene subdesarrollándose hace 80, 90 años. Digo, no lo terminé de leer, estoy pensándolo, estoy analizándolo. Eh, no sé si yo no me animaría, pero por mis limitaciones de conocimiento, a decir que estamos en un periodo o estadio de involución o no. La verdad que es como que habría que plantear muchísimas variables. Lo que sí estamos en un periodo donde la desigualdad y la injusticia es profundamente marcada y por más que tengamos soportes jurídicos, legales, formalizados, con carácter universal, el 1% de la población sigue siendo la única. Y es muy poco el porcentaje. Y si comparamos, y si lo hablamos en términos de condiciones de bienestar, a lo que podemos llamar bienestar, hoy el retroceso es enorme. Por eso yo marcaba que en Argentina, por lo menos desde el 75-76, se ha revertido de manera muy sostenida el acceso a cualquier bien que hace al bienestar. Digo, esta idea básica de la casa, el auto, el trabajo, las vacaciones. Bueno, hoy hay que pensar hasta en los propios profesionales que han sido idealizados como las personas socialmente o económicamente estables. Todos sabemos lo que pasa con el ejercicio profesional. Digo, no es ninguna novedad. Eh, yo no me animo a marcarlo como un estadio de involución por mis propias limitaciones,
pero es un periodo bravo, es un periodo bravísimo, eso no tengo ninguna duda. Y por último, lo de aprendizaje-servicio, a mí siempre me costó mucho la idea de devolución. A mí siempre me costó mucho la idea de devolución a la sociedad. Yo creo que la que tiene que trabajar o tiene la obligación de trabajar por la sociedad es la institución, no cada persona que ejerce el derecho a la educación universitaria. Que esa institución, la universidad, tiene la obligación de formar en valores y en una ética profesional determinada que tendría que terminar redundando en un beneficio social, seguro, pero me parece que esa obligación de devolver por ser sostenida es de la institución y no de la persona individual, porque si no, el derecho se estaría ejerciendo a cambio de algo. Y hay muchas instituciones a las cuales las personas acceden que son satisfechas o sostenidas o financiadas con los impuestos de las personas y a las que no todo el mundo accede. Entonces, ahí yo siempre me quedo con la duda. Esto de que uno le tiene que devolver a la sociedad lo que la sociedad le dio porque, porque pagó sus impuestos, o en todo caso revería el sistema tributario y cómo se financia la universidad y quiénes soportan el mayor peso financiero de sostener a la universidad. Pero siempre me costó esa idea de como de tener que devolver. No sé si el derecho a la educación superior es algo que hay que devolverlo. En todo caso, lo que tiene que ser es la universidad un proceso transformador de mejores profesionales. Eso tal vez sí. Gracias Gerardo. Yo mientras va surgiendo alguna otra pregunta, creo que es interesante lo que introducía Pablo con respecto al tema del retroceso. Yo no creo que haya un retroceso desde el punto de vista general. Yo creo que en general hay un crecimiento, un desarrollo de la fuerza productiva, que vos mismo lo decías, Pablo, el desarrollo tecnológico es asombroso y permitiría cubrir mucho más. Sí creo que el desarrollo es dialéctico y tiene contradicciones. Y lo que vemos o hemos visto en los últimos 40 años sobre todo, es eso que algunos autores que a mí por lo menos me agradan, como Harvey, plantean el neoliberalismo como una revancha de clase. En esa revancha de clase hubo una que ese 1% que logró quedarse con gran parte de la riqueza. Entonces creo que el problema ahora es no tanto de ausencia como de redistribución. Creo que por ese lado va. Y tal vez el planteo que nosotros desde acá con el seminario venimos alentando del derecho a la ciudad es esta lucha que arranca en lo local y que es un espacio de cercanía del cual podemos construir. Por eso creo que otro eje que vos planteaste, Gerardo, es muy, muy interesante, y es el papel que tenemos que cumplir quienes estamos en la universidad pública como articuladores, un papel que tiene un doble juego. Yo lo señalé ahí, que vos lo pusiste, y coincido plenamente. Por un lado es una posibilidad, es decir, ese reconocimiento social que tiene la universidad, quienes estamos en la universidad, esa posibilidad de hacer cosas, pero que al mismo tiempo va de la mano, por lo menos los que estamos ligados al ámbito de los derechos humanos, con una responsabilidad, con un deber. Yo creo que ahí es donde tenemos que repensar seriamente con lo que vos arrancaste la charla, que es qué educación estamos construyendo. Es decir, si mantenemos modelos de educación de hace un siglo, ¿para quién? ¿Qué es lo que estamos enseñando en la universidad? Si a veces es tan importante enseñar un hecho histórico perdido que pasó o importante, pero que ocurrió hace 100, 200, 300 años, o si tratamos de relacionarlo con los procesos de vida actuales hoy.
nuestra vida cotidiana. Yo creo que por ahí está el eje, ahí es donde cobra fuerza todo lo que vos señalaste que están haciendo específicamente el ejemplo de Azul, pero es decir, la tarea de extensión, que es decir, vincular la problemática que tenemos en la ciudad, los problemas cotidianos, y tratar desde nuestro espacio pequeño, más grande, de avanzar en soluciones concretas. Creo que por ahí pasa gran parte de nuestro desafío. Por eso, a veces no sé si hay que crear un modelo nuevo de educación. A veces nosotros estamos apostando por una pedagogía crítica que no es un modelo nuevo, justamente Paulo Freire lo planteó hace 50 años, pero sería nuevo poder adoptarlo a la universidad o a la educación hoy después de décadas de neoliberalismo. Sí, eso sí. Yo pensaría, un planteo que me pareció interesante de Corbyn hace un par de años en Inglaterra, que planteaba volver a una educación pública integral en todos los niveles. Es decir, eliminar la educación privada. Yo sé que eso va a sonar muy fuerte, no va a ser desde los sectores del neoliberalismo, van a decir que es un ataque a la propiedad privada, pero, a ver, permanentemente la sociedad implica una lucha entre lo público y lo privado. Es decir, entre esta ciudad que queremos disfrutar todos y la propiedad privada que dice esto es mío, no lo toque nadie. Y me parece que uno de los ejes de la desigualdad es esta privatización de la educación, este negocio de la educación, y lo vemos muy claramente en Cava, vos lo señalaste, con un Estado que subsidia la educación privada y sobre todo la ligada a sectores eclesiásticos, muy fuertemente económicamente, y después no le alcanza para cubrir la pública. Entonces en la pública no tienen servicio de Internet. Yo creo que es un tema que por lo menos tendríamos que ponerlo en el debate. Ya Juli levantó la mano. Gerardo, dejo para que haga comentarios alguno o le escuchamos a Juli. No, muy breve. Gerardo Pizzarello habla de la contrarreforma conservadora, ¿no? A partir de los 70. Y cómo vienen a desmantelar todos estos bienes que en algún momento fueron públicos o que de alguna manera eran de acceso generalizado y que poco a poco se fueron mercantilizando, y la educación es uno de esos. Yo no sé si sería posible como hacer pública nuevamente la educación, pero sí se podría repensar seriamente la financiación, ¿no? Esto que pasa en Cava es, digo, mismo en Tandil, digo, ciudades como Tandil replican, y Mar del Plata debe pasar lo mismo, replican los modelos de Cava, y lo extraño en todo eso, y ahí me parece que hay un juego muy interesante, una oportunidad muy interesante para calmar las discusiones y poder darlas a las discusiones, es por qué mi papá, que es un jubilado común, termina apoyando o termina sosteniendo ese tipo de políticas que son absolutamente contrarias a sus propios intereses y a los intereses de sus hijos. Pero que yo sé que él tiene buenos objetivos, buenas intenciones sociales, un buen ideal de sociedad, pero en lo concreto termina sosteniendo y legitimando ese tipo de políticas. Digo, lo vinculo porque me parece que es uno uno tiene que tener una estrategia para dar ahí como universidad y tender puentes entre quienes tienen cierta claridad sobre estos objetivos, que son políticos y son institucionales, y que tenemos que lograr volver a juntar con mi papá, que tiene esos objetivos, pero por esas cosas que suceden, termina sosteniendo y legitimando sistemas que van en contra de sus propios intereses. Eso me parece que es algo que es necesario. En vez de consolidar ese enfrentamiento, hay que bajar un poco el temperamento y poder permear la discusión. Te escucho, Juli. Sí, en realidad justo iba
a continuar con eso que estás diciendo vos, Gerardo, porque me quedé pensando en esta idea de cuando hablamos de la racionalidad o de estos discursos que tanto nos preocupan y que cada vez están más presentes, que no voy a decir como dijo Pablo Balatinas, no pienso que tenemos que ser racionales y no emocionales, eso es imposible, pero sí que nosotros como docentes universitarios, como académicos, entre comillas, estamos acostumbrados a un ejercicio reflexivo, al disenso, a que no nos vamos a querer ir a las manos por pensar diferente, y que estamos dispuestos a pensar diferente. Es decir, todo el tiempo creo que tenemos en nuestra mente esa idea de protocientífico de que podemos estar equivocados. Y a partir de eso vemos la realidad y tratamos de ver cuáles son los mejores argumentos o las evidencias que tenemos para poder sustentar nuestras propias creencias. Y eso creo que es clave para el sostenimiento y el fortalecimiento de la democracia. Si no tenemos la capacidad de disentir con el otro y de tratar de justificar nuestras propias razones y nuestras propias creencias a partir de evidencias, a partir de pruebas, a partir de apoyarnos digamos, en la ciencia empírica que hasta ahora nos ha dado bastantes buenos resultados, me parece que estamos en un problema. Y a mí me preocupa un montón estos discursos irracionalistas que están prendiendo mucho. ¿Y qué hace la universidad frente a eso? ¿Qué es lo que vos decías, Gerardo? ¿Cómo hacemos para ir hacia la sociedad o, digamos, ser un poco más abiertos, que esta forma que tenemos nosotros de dialogar sea una forma que la sociedad también pueda aceptar, ¿sí? Porque vemos por ahí en los medios de comunicación modelos muy chatos, modelos muy simplificadores de la realidad. Entonces, ¿cómo hacer para poder acercarnos un poco y de algún modo permear estos modos de diálogo que tenemos? Entonces, de todo lo que vos contaste que están haciendo, que tienen muchísimos proyectos súper interesantes, me llamó sobre todo la atención eso de que ustedes convocaban a gente de las organizaciones sociales y solo operaban como moderadores. Porque, no sé, digamos, esto por ahí es algo muy intuitivo, es una idea, digamos, que no tiene demasiado sustento, pero en el verano con Pablo dimos un curso que era abierto a la comunidad. Y como era la primera vez que lo dictábamos, mi expectativa era que iba a haber mucha gente fuera del ámbito universitario que quisiera como, bueno, hacer algún curso, hablar sobre alguna cuestión, y en realidad la mayor parte de los cursantes, si no te diría todos, eran estudiantes universitarios. Entonces, me dio la sensación de que por más que la universidad ofrezca espacios, esos espacios muchas veces no son tomados por la gente común, que tal vez piensa que no son para ella, que la gente común, perdón, o sea, somos todos comunes, no estoy poniendo para nada en una visión elitista, pero digo, bueno, esa era mi preocupación y ese era mi comentario. A nosotros nos pasa con los propios abogados de la matrícula, o sea, que no participan de muchos cursos de la facultad porque piensan que somos, no sé, como que somos extraterrestres, que estamos más allá de todo, ¿no? Y estamos aprendiendo todo el tiempo, nada más. Pero es muy frecuente que pase eso. Ahí es fundamental la estrategia previa de compromiso y de invitar y de que sean también copartícipes o coorganizadores. Es muy difícil eso, Juli. Nosotros nos ha fallado 2 millones de veces. 2 millones de veces. Pero creo que es un poco lo que hay que hacer. Sentarse con quienes están trabajando las problemáticas y decirle, bueno, la universidad en qué te puede servir, qué puede hacer la universidad por ustedes, o qué puede gestionar la universidad para ustedes. Me parece que es como un nuevo rol. Y una cosa que me olvidé comentarles, nosotros estamos con la Facu participando en uno de los ejes del acuerdo del Bicentenario que está haciendo Tandil, que es un acuerdo entre la universidad y el municipio de Tandil de cara a los 200 años de la ciudad. Y a mí me toca coordinar junto a un par del municipio el nuevo Código de Convivencia y Contravenciones local.
donde participan muchas instituciones y organizaciones de la ciudad en su nueva redacción. Y yo lo primero que planteé, porque sabía que tenía que ir como con una impronta muy, muy fuerte desde un inicio, fue pensar un código que pensara más en la promoción de buenas conductas y después que pensara en términos de sancionar conductas, ¿no? Y pensar en el enfoque de derechos humanos y pensar la ciudad en términos de género y pensar la ciudad en términos de territorios y de desigualdades, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue muy bien tomado y fue muy bien recibido, pero digo, es un pequeño cambio de concepción esto de decir, desde lo local promovamos acciones que son socialmente valiosas, teniendo en cuenta las diferencias y las desigualdades que tenemos en nuestra comunidad, y no pensemos nada más en regular sanciones porque alguien hizo algo prohibido. Y pensemos en otros métodos para solucionar los conflictos de nuestra comunidad, y que no sea la camioneta de la policía la única que llega a los barrios humildes a solucionar ruidos molestos, ¿no? Digo, son pequeñas cositas que se pueden ir haciendo y que después, bueno, habrá que trabajar muchísimo para que tengan sus frutos, pero digo, los códigos de convivencia que históricamente han sido prohibiciones y sanciones, nada más, y multas y qué sé yo, son una herramienta interesante para trabajar y poner a disposición de la comunidad también. Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos como sociedad, que cada vez somos una sociedad más compleja, con muchos guetos. Entonces, esto que señala Juliana, y bueno, Gerardo reconoce como una realidad que les pasa allá en Azul, que todavía es mucho más pequeña que Mar del Plata, es que primero hay una sobreoferta de actividades, eventos, encuentros, y por otro lado, es difícil llegar a otros ámbitos. A veces por el temor a nos metemos con pero sin ir más lejos. Durante mucho tiempo, eventos que hacíamos en la Facultad de Derecho que podían ser compartidos por la temática, jornada de ciencia política, qué más afinidad que con la de humanidades. Y de humanidades no participaban, ni nos invitaban nosotros a los eventos de humanidades. Si estamos hablando de la misma universidad, la misma ciudad, y dos ámbitos que no tenían conexión. Es decir, eso se logró cuando profesores que daban clase en humanidades también daban clase en la Facultad de Derecho en la misma materia, y dijeron, mira qué bueno está este ámbito, y empezaron a participar, y lograron vincular a alguna gente de allá. Si no, existía un temor admitido por estos profesores que nos decían, no, pensaban con los de Derecho, y del otro lado la mirada de los de humanidades hacia derecho, los de derecho hacia humanidades. Estamos hablando universidad, la misma universidad, la misma ciudad. Entonces, ¿qué pensar cuando, como dice Juliana, queremos ir sobre un público que no está en la universidad? Nosotros la experiencia que estamos llevando adelante de la Universidad Popular desde el sindicato fue riquísima en el sentido de escuchar lo que representaba para muchas y muchos de esos alumnos el hecho de sentirse que estaban en la universidad. Algunos habían sido expulsados de la universidad en el sentido de no poder mantenerse por una cuestión económica, hablamos de una universidad pública, y para ellos era un mundo inaccesible. Entonces, es difícil crear esos puentes y entrar y lograr salir con la universidad y llevarla al barrio. Es una tarea en la que tenemos que asumir la responsabilidad. Y después quiero retomar lo que decías vos, Juli, que me quedó ahí en el tema de ese odio que se ve de los medios y cómo lo rompemos. Yo creo que es muy difícil de romper cuando no se quiere romper y se promueve. Es decir, yo creo que hay una estrategia política desde sectores de la derecha por no dar la discusión. Es decir, la discusión tiene que darse con argumentos racionales. Si vos no tenés argumentos racionales, si la discusión la das con los golpes, con los insultos, es decir, no dando la discusión racional. Entonces, yo lo que veo es que hay
una carencia de argumentos muy grande, y frente a esa carencia de argumentos, lo que hay es esta apelación, ¿no?, a sentimientos, en el sentido que lo planteaba o que había quedado confundido recién. Es decir, siempre hay sentimientos, pero sentimientos contra la racionalidad. Nada más que es lo que yo siento, es lo que yo creo, pero ¿en qué lo tenés basado? Es en lo que yo creo. Esto es así porque lo creo yo. Y eso es lo que vemos que se repite en un sistema a nivel internacional de medios de comunicación concentrados, de empresas de comunicación, que van detrás de determinados intereses. Entonces, se hace muy difícil establecer discusiones racionales cuando de un lado no se quiere discutir. Entonces vos podés decir y argumentar, y de otro lado te van a decir, no me interesa. Termina la discusión. Yo creo que este es el desafío hoy. Esta es la pelea que tenemos que dar. Por espacios en los que podamos discutir, escuchando el argumento del otro, no compartiéndolo, argumentando, y que el otro también argumente y esté dispuesto a escucharnos. Si el otro no está dispuesto a escucharnos, no hay forma de dialogar. El diálogo tiene que ser como mínimo 2. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con lo que mencionabas, Pablo. Y creo que ahí tenemos un desafío enorme, porque está muy difícil de romper, de permear esa situación. Encima cualquier discusión sobre eso parece que es un atentado contra la libertad de expresión. Entonces es una trampa muy bien armada. Se estigmatiza, se lo identifica con algo, es decir, todos los que tienen así la barba incipiente no se puede dialogar, no piensan. Entonces ya estás marcado, lo que vos digas no tiene salvación. Porque no estoy discutiendo tu pensamiento, es tu aspecto, tu origen, tu raza, tu sexo. Eso es lo que ya te elimina. Entonces, si ya vamos con ese preconcepto, no tenemos intención de intercambiar ideas. Lamentablemente es así. No sé si... Acá hay un comentario de Victoria en el chat porque dice que tiene mucho ruido de fondo. Es bastante largo, así que voy a tratar de leerlo. Dice, no quería dejar de agregar una idea. Hace rato se mencionaba el repensar acerca de la educación que estamos construyendo, cuál vamos trazando. En el caso del grupo de extensión en que participo, partimos de la idea de educación popular, tal como la planteaba Freire, y entendemos a la extensión como crítica y feminista, una entrelazada a la otra. Se piensa así dado que se busca promover una pedagogía integral y humanizadora que tenga a la comunicación como elemento fundamental para la articulación entre la universidad y el afuera. Entonces, si bien desde hace años que estas ideas de popular, crítico y feminista con perspectiva de género se vienen trazando, denoto y confío en que esta nueva oleada feminista viene a incorporar viejas y nuevas discusiones que promoverán una extensión más integral y una pedagogía más atenta. Bueno, dice, espero se pueda desandar un poco la idea. Lástima que Victoria no pueda prender el micrófono, pero creo que es algo que vuelve a surgir cada tanto en las charlas que tenemos, como esta esperanza de que los movimientos feministas y la mirada de género es una idea de cierto modo revolucionaria, pese a que tiene muchísima historia, o que es un momento histórico en el que por ahí los cambios que se avecinan van a venir por ese lado. No sé, Victoria, si ahora querés agregar algo, podés prender tu micrófono, contarnos cuál es el proyecto. Tiene los albañiles que están martillando y derrumbando la casa a sus espaldas. Sí, no. No me esperaba que en este momento hubiera trabajo en el hogar, pero bueno, sí, igual voy a hablar un poquitito y después vuelvo a apagar porque es un poco complicado. Ya saben, como acá, conectarse a internet estando en los hogares. No, es justamente esto que escribí en el comentario, intentar ser lo más clara posible, porque bueno, creo que es esto que mencionaba, ¿no? Como ir integrando, o más que integrando, pienso, ¿no? Que esta idea de la educación popular y de las pedagogías críticas, uno las va desandando, encontramos como estas ideas que cuesta quizás en un punto ponerle el nombre como de feminismo, perspectiva de género, pero creo que están como dispersas y esto justamente, si las empezamos a analizar los podemos encontrar.
que a mí me parece que es importantísimo mencionarlo, digamos, esto pasa por una cuestión como más, quizás de ponerle nombres a las cosas, entonces lo vamos reconociendo, y a mí, y esto lo aprendí estando en el grupo en el que estoy, justamente, de que venir y animarse a ponerle esos nombres como que proponen nada, o sea, digamos, ser más claras y empezar a pensarlo, comenzar a pensarlo de una manera distinta. Yo estoy en un grupo en el que trabajamos educación sexual integral con escuelas primarias y secundarias y, digamos, es un ámbito propicio justamente como para comenzar a desarmar todo desde cero, porque justamente no es como trabajar con compañeras y con compañeros de, digamos, de nuestro rango de edad y de distintas carreras, sino que, digamos, en todos los encuentros se apuesta como a ir descubriendo nuevas ideas que bueno, si me pusiera a hablar de lo que es la ESI y más allá de la ley en sí misma, creo que estaríamos largo rato, porque justamente viene esto a trazar un montón de ideas nuevas y desarmarlas. Entonces, digamos, a partir de esta experiencia como que yo fui entendiendo esto, ¿no? Como, digamos, además de que se... ¿Cómo lo explico? Me estoy mareando un poco porque tengo varias ideas en la cabeza. Digamos, más allá de proponer como cosas específicas que uno puede, digamos, venir a trazarlas desde la extensión, digamos, esta noción de crítico y feminista vendría como a darnos este desafío de que sí, podemos proponer algo, pero también pensar con la población y pensar cuáles son esas problemáticas que existen y a partir de esas problemáticas brindar una respuesta o intentar reconstruirlo en conjunto es algo fundamental, que es una noción que se encuentra presente en la idea de extensión, ¿no? En sí misma. Pero bueno, digamos, venir a discutir estas nociones, digamos, quizás desde la experiencia uno también podría ir identificando, ¿no? Cómo la extensión se puede pensar, digamos, articulando la universidad con esos sectores o pensar la extensión como un pedazo de la universidad que va a hacer asistencialismo en el no peor de los casos, porque también tiene sus, digamos, sus tintes y eso es lo que hace la extensión, pero digo, no pensarla como un servicio de asistencialismo, sino pensarla como una tarea a construir con esos sitios y poblaciones en particular. Entonces, digamos, integrar estas nociones a mí me hizo verlo de una manera muy distinta y ya no tanto como voy y hago algo por esto, sino vamos a construir algo en conjunto. Y bueno, más allá de esta experiencia que yo transito en este grupo, digamos, lo denoto en un montón de otros proyectos que me parece que son superadores a esta idea justamente que venían criticando recién, y bueno, me parece que es esencial pensarlo de esa manera y lograr identificarlo también, ¿no? Como ir poniéndole el nombre y decir, bueno, vamos a construir de esta manera, y que se tome como una experiencia a continuar. Eso es algo que me parece fundamental. Espero que se haya entendido algo, me puse un poco nerviosa. Gracias. Pues claro, está bien. Entendió todo. Está bien, Victoria. Sí, yo creo que a ese respecto es interesante lo que plantea en algún trabajo John Bellamy Foster, que es un escritor con el marxismo, ellos llaman ahora ecosocialistas, en el que cree que hay que combinar las miradas de Harvey, de Nancy Fraser, del feminismo, y no hacer miradas sectoriales, sino una mirada globalizadora desde las clases populares. Es decir, en la que esté juntando el feminismo crítico con una mirada ecosocialista del planeta. Ellos le llaman ecosocialismo a todo ese movimiento desde un fenómeno de clase trabajadora en el amplio sentido que le dan al término de trabajadora, así que es en relación con la posición frente a los medios de producción y su dominio, y creo que por ese lado va la respuesta. Creo que la idea o la lucha debe ser por esa alianza de clases populares que a veces tienen distintos objetivos, distintos problemas, distintos planteos, pero hay que buscar las notas en común.
Creo que el lenguaje de derechos, como lo planteaba Gerardo, esa posibilidad que tenemos y el uso de los derechos humanos nos da una ventaja comparativa para poder ayudar en esta construcción de alianzas. No sé si alguien más quiere comentar algo, ya le hemos quitado el almuerzo a Gerardo, así que estamos llegando al límite de horario. Merienda casi. Sí, merienda cena, un brunch. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario antes que cerremos con un fuerte aplauso para Gerardo, como hacemos siempre, con micrófono abierto. Sí, Mercedes. Estás muteada, Mercedes, todavía. No se te escucha, Mercedes, tenés el micrófono cerrado. Ahí está, lo activaba, Ahora pero sí. no se activaba. No, decía que Gerardo me apabulló, realmente me dejó muda. Mirá que es difícil dejarme muda a mí, pero hoy siempre hablo. Me encantó todo lo que dijo, la mirada de él, no sé, me gustó un montón. Una sola cosita le quería decir a Gerardo, que con extensión de la UNPA, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, me encuentro cursando un curso de compostaje. Como él habló sobre el tema de los residuos, de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, entonces le quería decir que como parte de extensión me encuentro haciendo ese curso. Y cuando plantea lo de la producción local de verduras y de alimentos, bueno, también eso está relacionado con el tema medioambiental, no es solamente el tema de los costos a nivel flete, sino el tema de la huella de carbono, bueno, que es un tema, lo medioambiental es un tema disparador para montones de cosas, que está relacionado también con la economía circular de los escoceses, que tiene un planteo diferente de la economía y la obsolescencia programada. Bueno, que me despertó, habló del sistema carcelario, que yo pienso personalmente que las cárceles no deberían existir, que son otro ámbito más, no solamente de represión, sino de negocios del capitalismo. Bueno, me encantó todos los temas que tocó, nada más que eso. Gracias, Mercedes, como siempre, por tu participación y tu aporte. Bueno, si no queda nadie más, pido que abran los micrófonos. Vamos a aplaudir. Un fuerte aplauso para Gerardo. Agradecerles a todas y todos que recuerden enviar los datos para que podamos hacer llegar el certificado a través del Telegram nuestro. Y si alguien tiene algún inconveniente para recibirlo por esa forma, por ese modo, se comunican con nosotros y se lo hacemos llegar por otra vía si es que no tiene Telegram. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Muchísimas gracias, Gerardo, como siempre, por habernos acompañado. Siempre. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo pasé bárbaro. Gracias, Gerardo. Y esperamos poder encontrarnos fuera de la pandemia, compartir o unas rabas, o la rica comida, las picadas de azul. Así que, tenemos eso pendiente. Rabas tiene que ser acá. Bueno, rabas acá, picadas en azul. Esperemos que, no digo en las jornadas de agosto, pero en las de noviembre, que podamos hacerlas nuevamente en Mar del Plata presencialmente y podamos encontrarnos. Pensé que ibas a decir que podamos hacer rabas. Sí, Marisol de Colombia, gracias Marisol siempre por acompañarnos. Sé que es difícil el momento que están pasando allá. Y bueno, saludos a todos. Que anden Nos estamos bien, viendo hasta la semana que viene. Chao.